este año que pasó realmente tuvimos muchos cambios. Algunos en nuestro trabajo o lo perdimos o tuvimos una disminución de nuestro salario. Algunos más en sus cuerpos con esta enfermedad del COVID y desgraciadamente algunas personas perdieron a sus seres queridos por esta misma enfermedad. También hubo cambios en las relaciones de pareja. De hecho, el INEGI reveló que el divorcio en México creció un 57% en los últimos 10 años. Entonces, realmente estamos teniendo muchos cambios. Y este año que pasó, este 2020 que pasó, el cambio ha sido una realidad en nuestras vidas. También nosotros podemos ver el cambio climático que ha afectado a nuestro país grandemente. También la biodiversidad ha cambiado. El ser humano como tal ha cambiado. El ser humano ha cambiado en su moralidad. Lo que antes era pecado, hoy en día lo ven como si fuera algo normal, como si fuera una libertad. Entonces, es una realidad que todo el mundo, incluyendo los seres humanos, hemos cambiado o cambiamos para algo. Hay un constante cambio. Pero, hermanos, en las Escrituras nosotros podemos ver que Dios no cambia. Dios no cambia. Los teólogos llaman a este atributo como la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad. Esto quiere decir que Él no cambia. Él no cambia. Realmente el cambio te puede ayudar para bien o para mal. Pero en Dios esto no existe. En Dios no existe. Él nunca cambia. De hecho, dice Santiago capítulo 1. Si me acompañas a Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, escucha, en el cual no hay mudanza o no hay cambio ni sombra de variación. El Salmo 102 expresa la misma idea. Vean, el Salmo 102, versículo 25 al 27, vean lo que dice el Salmo 102, versículo 25 al 27, dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todo ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero escucha versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo, Dios es el mismo, Él no cambia. Hay un hombre llamado A.W. Tozer que dice, cito sus palabras, dice: Dios no puede cambiar para mejorar, puesto que es perfectamente santo. Nunca ha sido menos santo de lo que es ahora y nunca podrá ser más santo de lo que es y ha sido siempre. Tampoco puede cambiar Dios para empeorar. Todo deterioro dentro de la naturaleza inefablemente santa de Dios es imposible. Fin de la cita. Es lo que está diciendo Tozer, es una realidad. Dios es inmutable. No podemos ver, no podemos encontrar ninguna variación. Él es inmutable. Pero tenemos que estar conscientes, hermanos, que Dios es inmutable en su esencia. En su esencia. Él no cambia en su esencia. Si tú ves los atributos de Dios, si tú pudieras ver todo lo que es Dios, te darás cuenta que no cambia. Dios no cambia. No hay nada en Dios que pueda cambiar. Su amor es inmutable, su justicia es inmutable, su santidad es inmutable, su eternidad es inmutable, y así con todos sus demás atributos, Dios es inmutable. Él no cambia. Él no cambia en su esencia, Él no cambia en lo que es Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él es perfecto. Ningún atributo de Dios aumenta o disminuye, ¿no? Sino que permanece de manera perfecta por siempre, por siempre. Ciertamente nosotros, con los seres humanos, cambiamos. Hay células que están en nuestro cuerpo, que están ahí, pero después mueren. De manera visible nosotros podemos ver que nuestro cabello
crece o nuestro cabello se cae, nuestras uñas crecen, nuestro cuerpo cambia y va creciendo de niños hasta ser adultos. También cambiamos en nuestro sentir, en nuestros sentimientos. Hoy es sí y mañana es no. Hoy amamos a una persona, pero mañana no lo sabemos. Nosotros tenemos variaciones. Nosotros tenemos cambios, ya sean para bien o sean para mal. Pero sabes, cuando pensamos en Dios, siempre cometemos el error de compararlo con nosotros. Si yo cambio, entonces Dios también tiene que cambiar porque pues así es Dios. Dios es como yo. Él tiene que cambiar, pero no es así. Es una gran mentira. Dios es un ser totalmente diferente a nosotros. Simplemente Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el ser más perfecto que hay en todo el mundo y no hay nadie como Él. Imagínate que Dios pudiera cambiar. Imagínate solo eso. Imagínate que Dios pudiera cambiar en su amor. Que el día de mañana te amara menos. Entonces ya no sería Dios. Porque hay una variación en Él. Ya no sería perfecto, sino que estaría Él en un proceso de mejora. Pero no es así. Recuerda lo que dice la Escritura. Él es el gran yo soy. Él es el gran inmutable, el que no cambia. Un hombre llamado Thomas Watson dijo estas palabras, cito, en Dios no hay nada que parezca como cambio, ni para mejorar, ni para peor. No para mejora, porque entonces Él no sería perfecto. No para peor, porque entonces Él cesaría de ser perfecto. Esta es una gran verdad. Estas palabras de Watson son una gran verdad. Si el concepto de Dios es que Él es perfecto, entonces Él ya no puede cambiar para mejorar, porque Él ya es perfecto. Si en el caso hipotético Él llegara a cambiar, entonces Él tenía que cambiar únicamente para mal. Pero ¿sabes? Eso es imposible. Es imposible que pase en la esencia de Dios. Él es un Dios inmutable, un Dios santo, un Dios que no cambia. Él es inmutable en su sabiduría. Él sabe todas las cosas, ahora como siempre lo ha sabido. Él es inmutable en su justicia. Él es el justo y santo. Y así como fue justo y santo antes, así es justo y santo ahora. Él es inmutable en su verdad. Él ha prometido cosas, Él ha dado promesas y se han convertido en una realidad. Él ha dicho y se hará. Él es inmutable, Él no cambia. Él no cambia tampoco en su bondad, en su generosidad, en su benevolencia. Esa es su naturaleza. No se ha convertido Dios en un tirano todopoderoso y ahí cuando Él quiere, no. Él es un Dios que no cambia en esta bondad, en esta generosidad y en esta benevolencia. Y por supuesto que Dios es inmutable en su amor, en su amor. Cuando al principio Dios escribió su pacto con su pueblo, ciertamente Dios amaba a su pueblo. Dios lo amaba sabiendo que ellos iban a pecar. Y aún así, Dios decidió enviar a su Hijo para morir por los pecadores. Entonces, Él ama tanto ahora como ama en aquel entonces. Él ama, su amor es inmutable. Acompáñame a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Vean lo que dice acerca de esta gran verdad. Malaquías 3, versículo 6. Dice así, porque yo, Jehová, escucha, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él es muy claro. Yo, Jehová, no cambio. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. La pregunta que tenemos que hacer entonces es ¿por qué Dios no puede cambiar? ¿Por qué Dios no puede cambiar? Muy sencillo, porque si Dios cambia, entonces no sería Dios. No sería el gran yo soy. No sería el que soy. Realmente Dios es inmutable. Él es el que es. Hermanos, no hay nada que pueda cambiar a Dios en su esencia.
en su esencia, en sus atributos, en lo que es Dios, nada puede cambiar porque eres un ser perfecto. Pero vean, hermanos, en el contexto de este pasaje de Malaquías 3, versículo 6, en su contexto, el pueblo de Israel decía, ¿dónde está la justicia de Dios? Dios nos ha abandonado. Vean, ahí en Malaquías capítulo 1, versículo 2. Atrás, 2 capítulos atrás, Malaquías capítulo 1, versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Vean el pueblo, hermanos, el pueblo de Israel se estaba quejando en contra de Dios. Dice Dios, yo los amé, y ellos contestaron, ¿en qué nos amaste? Ellos menospreciaban a Dios. Vean ahí versículo 6, Malaquías capítulo 1, versículo 6, vean, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es la realidad. Ellos menospreciaban a Dios, ellos alejaban a Dios. Vean, un capítulo después, Malaquías 2, versículo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 2 dice, si no oyeres y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Versículo 14, ahí mismo, capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Pero nota versículo 17, ahí abajo, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, escucha las blasfemias del pueblo de Israel, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Se dan cuenta? Es una blasfemia muy grande. El pueblo de Israel decía que a Dios le gustaba aquel hombre que hacía el mal, aquel hombre que practicaba la maldad. Y ellos reclamaban y decían, tú Dios, ¿dónde está tu justicia? A ver, tú que dices ser el Dios santo, el Dios bueno, ¿dónde está tu justicia? Vean, Malaquías 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Escuchen, he aquí, contestando Dios a esta respuesta, ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías 3, versículo 1, Dios contesta, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, escucha, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí viene, versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dios simplemente le está diciendo a su pueblo, ¿quieres mi justicia? ¿Tú quieres ver mi justicia? Está bien, viene pronto, pero sobre ti pecador, y te va a quemar, porque has pecado contra mí. El pueblo de Israel siempre decía, ¿dónde está Dios? Dios, me has abandonado. Y la respuesta la vemos en el versículo 6. Aquí estoy, donde siempre he estado, nunca cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Yo nunca he cambiado. Dice Jehová, soy el mismo. Yo no cambio. Pero nota ahí mismo, hermanos, Malaquías 3, versículo 6, dice cómo empieza estas palabras. Dice versículo 6, porque yo Jehová. Este nombre de Dios
Jehová en hebreo es Yahweh, que apunta al Dios de pacto. Él hizo un pacto con Abraham y 1500 años después se cumplió, porque Él es el Dios de pactos. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, recuerden quién soy yo. Yo soy el Dios de pactos y, ¿sabes? Nunca cambio. Nunca cambio. Dios no cambia, hermanos. Él nunca ha cambiado. Él siempre ha estado ahí presente y nunca ha cambiado. Pero, ¿sabes, hermano? Dice Mateo 11:28. Escucha lo que dice Mateo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tú crees que esta es una invitación vigente en pleno 2021? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tú crees que estas palabras están vigentes en este año 2021? Respuesta, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Tú cuando sales a evangelizar, cristiano, tú o mujer o hombre cristiana, cuando tú sales a evangelizar, tú no le dices a esa persona, ven a Dios y tal vez Él, si se siente bien, te va a ayudar. Tú no dices eso. Recuerden, en su esencia, Él es el mismo. No hay variación en Dios. Si tú crees en Cristo, serás salvo sin ninguna excepción, punto. Él jamás cambia en su anhelo de salvar al pecador arrepentido. Es por eso que nosotros creemos que la salvación no se puede perder, porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable. Él ha prometido muchas cosas. Y hermanos, nosotros venimos de un año que nos ha movido mucho. El 2020 nos ha movido mucho y no sabemos cómo nos va a ir este 2021. No lo sabemos. Pero sí debemos de estar conscientes de algo, hermanos. Y es que Cristo es la roca firme en quien siempre tú puedes confiar. Cristo es la roca firme. Cristo es la roca que no se mueve, la roca que no cambia, en la cual tú puedes confiar. Solamente piensa en esto, hermano. Si Dios dice que Él te amó desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que Él te ama desde antes de la fundación del mundo. Te amó antes, te amó hoy y te amará el día de mañana. Porque Él no tiene la capacidad de cambiar. Hermanos, su inmutabilidad, la inmutabilidad de Dios, garantiza que todas las cosas que se escribieron en este libro, en la Biblia, en el canon bíblico, la inmutabilidad garantiza que todo lo que está escrito ahí son ciertas el día de hoy. Son tan ciertas como cuando se escribieron. Son tan ciertas el día de hoy. Y esto es algo hermoso, hermanos. Algo hermoso. Nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios inmutable que nunca cambia. Vean lo que dice Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Respuesta a estas preguntas, por supuesto que sí, Él es Dios. Él cuando habla, lo cumple. Así de sencillo, Él es Dios. Hermanos, si Dios es inmutable, entonces podemos poner nuestra confianza en Él, porque Él conoce todas las cosas. Él conoce en la prueba que estás, que has estado, que estarás. Él conoce todas las cosas. Él es el Dios inmutable y no solamente eso, sino el Dios todopoderoso. Él conoce todas las cosas, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente. Recuerda, hermano, lo que dice Santiago. Si quieres, acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 17, para que veamos este texto. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Vean lo que dice Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay mudanza, en Dios no hay cambio y no hay sombra de variación alguna. Pero hermanos, lo interesante aquí es que Santiago, en el contexto de este versículo, Santiago empieza esta carta con el tema de las pruebas. Él empieza así su carta con el tema de las pruebas. Vean, ahí Santiago capítulo 1, versículo 2. Versículo 2, vean lo que dice arribita. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En nuestras vidas tendremos pruebas, pero van a ser pruebas diversas. Te va a llegar todo tipo de pruebas. ¿Cuáles? No lo sabemos, pero solamente sabemos que van a ser pruebas diversas. Pero escucha, hermano, eso no quiere decir que ahora Dios cambia su buena voluntad para contigo. No, Él no cambia su buena voluntad para contigo. Dice el versículo 13, ahí mismo abajo, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago lo que está diciendo es, hermanos, todo lo que proviene de Dios es bueno. Es bueno. Y de Él no puede provenir algo diferente. Solamente lo bueno. ¿Por qué? Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él es el Dios santo, bueno y misericordioso desde todos los tiempos. Él es bueno, hermanos. Y esto debe de ser un consuelo para nosotros los creyentes. Las pruebas van a venir, pero nuestra confianza debe de permanecer en el Dios inmutable, en el Dios que no cambia. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de parte de Dios para con sus hijos. Esto es hermoso, hermanos. Es un consuelo para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes. Entonces, Dios no puede cambiar en su esencia, hermanos. Él es inmutable en su esencia, Él es inmutable en lo que es Él. Hablando de todos sus atributos. También Dios es inmutable, escucha, hermanos, en sus decretos y promesas. Él es inmutable en sus decretos y promesas. Y esto, hermano, nos debe de dar esperanza. Nosotros vemos nuestra vida y vemos fallas día a día. Nuestro caminar delante de Dios no es bueno muchas veces. Pero sabes, aquel que empezó la buena obra, la terminará. La terminará. Acompáñame rápidamente a Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. La carta de Hebreos, capítulo 6, versículo 13, escucha lo que dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, escucha, juró por sí mismo. Versículo 14 diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda conversación es el juramento para confirmación. Por lo cual, escucha, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, escucha, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahí está, hermanos. La inmutabilidad de su consejo. Su consejo nunca cambia e interpuso juramento. Dios le juró algo a Abraham. Dios hizo una promesa con Abraham y eso nunca cambió. Pero escucha versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, para que por dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, desde los tiempos de Abraham, Dios no ha faltado a su promesa, a sus decretos. Él no ha faltado, Él es inmutable, Él no cambia, hermanos.
Dios no puede jurar por alguien más grande que Él, porque no lo hay. Él jura por sí mismo. ¿Para qué? Para que tú tengas seguridad en Cristo. Este es nuestro consuelo, hermanos. Nuestra seguridad en Cristo. Pero ¿sabes? Los decretos y las promesas de Dios, escucha, incluyen una salvación para todo creyente. Sus promesas y sus decretos incluyen una salvación para todo creyente. Esto, hermanos, significa que Él fielmente mostrará su amor, su perdón, su misericordia, su gracia sobre nosotros los creyentes por siempre. Por toda la eternidad, Él mostrará su amor, su perdón, su misericordia y su gracia. Es algo hermoso, hermanos. Dice Isaías 54, versículo 10. Isaías capítulo 54, versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Escucha, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, este es el Dios inmutable en que tú puedes confiar para siempre. Para siempre tú puedes confiar en este Dios inmutable. ¿Por qué? Porque Él cumplirá su palabra, Él cumplirá sus decretos, Él cumplirá sus promesas. Acompáñame rápidamente, hermanos, a Marcos 11:22. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Una respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante los discípulos. Versículo corto dice Marcos 11:22. Respondió Jesús, les dijo a los discípulos, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Ahora la pregunta es, hermano, ¿tú realmente sabes qué significa esto? ¿Realmente puedes comprender lo que significa tener fe en Dios? ¿Realmente puedes alcanzar a ver lo que es tener fe en Dios? Es muy sencillo, hermanos. Simplemente Jesús está diciendo, confía en Dios. Confía en Dios. Sin dudar, tú puedes poner tu vida en sus manos. Solo déjate llevar por la soberana voluntad de Dios, porque Él no cambia. Confía en Dios. Tener fe en Dios, hermanos, es tener confianza en Dios. Tener fe en Dios es tener confianza en Dios. Solamente confía, déjate llevar por su soberana voluntad. ¿Por qué? Porque Él no cambia, Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, hermanos. Sin duda Él va a actuar para bien para contigo. Él te va a dar todas las cosas que tú necesitas. Y hermanos, así pasa con el Evangelio. El Evangelio no es sí y no es no, no, el Evangelio es sí y sí. Ese es el Evangelio. Cuando tú abres la Biblia, tú encuentras cosas inmutables, cosas que no cambian. Y el Evangelio, hermanos, es totalmente puro y sin alteraciones. Y esto debe de ser tu consuelo. Y esta debe de ser nuestra esperanza, que el Evangelio no cambia, porque Dios no cambia. Ahora, hermanos, a la luz de estas verdades, a la luz de que Dios no cambia, de que Él es un ser inmutable, unas personas dicen, bueno, si Dios no cambia, ¿cómo es que la Biblia dice que Dios sí cambia? Por ejemplo, muchos citan Génesis 6, versículos 6 al 7. Génesis 6, versículo 6, que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepintió, hay un cambio en él. Jonás, otro pasaje, Jonás capítulo 3, versículo 4, escuchen lo que dice, y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero vean versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, escucha, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría,
y no lo hizo. Aquí, hermanos, en estos pasajes puede haber, y en otros más, puede haber un aparente cambio en Dios. Con esa palabra de se arrepintió. Entonces, Dios se arrepintió, entonces hay un cambio en Dios. Pero tenemos que entender algo, y algo nos tiene que quedar muy claro. Primeramente, y es que Dios no miente. Él no se equivoca. Él es perfecto. Él no puede mentir. ¿Recuerdas lo que le dijo Pablo a Timoteo? Acerca de las Escrituras, Pablo le dijo a Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios. Toda la que podemos encontrar en Génesis, en Jonás, en Santiago, en Malaquías, en el Salmo 2, toda Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró a hombres, usó a hombres para escribir cada palabra, y cada palabra que encontramos aquí no se contradice. No se contradice. Los libros del Antiguo Testamento no pueden contradecir a los libros del Nuevo Testamento. Existe una perfecta armonía entre ellos. No se pueden contradecir. Es más, sin dudar alguna, hermanos, cuando nosotros leemos estos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuando nosotros los leemos, podemos notar que aquí está el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque hay una serie de más de 40 autores diferentes, pero orquestados por una misma persona que es Dios mismo. Por lo tanto, no hay equivocación entre esos 40 autores diferentes, que aproximadamente tienen muchos años de diferencia. Hay un mismo mensaje, hay una perfecta armonía. ¿Por qué? Porque están orquestados por el autor divino que es Dios mismo. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos estar seguros que lo que dice Malaquías, que Dios no cambia, lo que dice el Salmo 102, que afirma que Dios no cambia, tenemos que estar totalmente conscientes y seguros que es así, y que estos pasajes que acabamos de leer de Génesis y de Jonás no contradicen las Escrituras. La pregunta es, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cambia o no cambia Dios? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Hermano, solamente piensa en esto. Dios creó todo bueno. Dios creó todo bueno. Él hizo al hombre, a la naturaleza, a los animales, a todo. Hizo bueno, perfecto. Desgraciadamente, hermanos, el que cambió no fue Dios, sino que fueron los hombres. El hombre cambió su naturaleza buena por una naturaleza de pecado. Y el Dios inmutable, ahí es donde actúa. Dios, hermanos, siempre seguirá permitiendo el bien y castigando el mal. Él no cambia, Él siempre hará eso. Hay un hombre llamado Terry Jackson que dice estas palabras, cito, en cada caso es el agente humano el que cambia. Dios entonces responde de acuerdo a su incambiable naturaleza a las cambiantes circunstancias. Fin de la cita. Es una verdad. Simplemente, hermanos, ponte a pensar en esto. Dios le dijo a los de Nínive, si no te arrepientes, serás consumido. ¿Pero qué pasó? Cuando leemos la historia, vemos que los de Nínive se arrepintieron. Ellos se arrepintieron. Dios no cambia. El hombre es el que cambia. Los de Nínive iban por un camino malo, pero después cambiaron su corazón para con Dios. Por lo tanto, podemos decir que Dios no los destruyó, porque así eran las reglas de Dios. Él no cambia, Él es inmutable. Él siempre permitirá el bien y castigará el mal. ¿Se dan cuenta? Dios no cambia, el hombre sí es el que cambia. Pero quiero que regresemos, hermanos, a Malaquías 3, versículo 6. Hay una gran verdad aquí para nosotros los creyentes. En Malaquías 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Me gustaría que te quedaras con esto en tu corazón, hermanos. Ciertamente, el pueblo de Israel demandaba justicia, pero por la razón de que Dios, por así decirlo, retrasó esa justicia, fueron por estas palabras que dicen, porque yo Jehová no cambio. Escucha, por esto,
hijos de Jacob, no han sido consumidos. Esta es la clave, hermanos, hijos de Jacob. Dios no cambia porque Él hizo una promesa a Jacob. Por lo tanto, Dios no puede violar esa promesa. Dios hizo una promesa con sus padres, con el padre Abraham, Isaac y Jacob. Pero sabes, hermano, que lo más justo y lo más recto que puede hacer Dios es cumplir su palabra inmutable. Eso es lo más justo y lo más recto que Dios puede hacer, es cumplir su palabra inmutable. Este atributo, hermanos, es algo muy hermoso para nosotros, ya que nos garantiza nuestra salvación. Nos garantiza nuestra salvación. Vean ahí versículo 7. Ahí mismo, Malaquías 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Aquí estamos a mano, tengamos ahí un poco. Aquí estamos hablando de un periodo un poco más de 1000 años, que el pueblo de Dios era rebelde, el pueblo de Dios no se sometía, pero nota estas palabras hermosas del Dios inmutable. Continúa diciendo, versículo 7, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta, hermano, es una gloriosa misericordia. Es una promesa tan hermosa para nuestros corazones. El Dios que no cambia ha guardado su pacto hasta el día de hoy y te dice, vuelve a mí y no te consumiré. Hermanos, nosotros que hemos creído, en Cristo Jesús, nosotros que hemos creído, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, sin dudar algunas, hermanos, podemos decir, estoy bien con mi Dios. Dios está conmigo por pura gracia y misericordia. Si tú has creído con todo tu corazón en Cristo, tú puedes decir, estoy bien con mi Dios. Dios está conmigo por gracia y por misericordia. Es una gran verdad, hermanos, es un gran consuelo y es un gran gozo saber que la inmutabilidad de Dios nos garantiza nuestra salvación, hermanos. Pero ahora, rápidamente, hermanos, ¿qué pasa con los incrédulos? ¿Qué pasa con los no creyentes a la luz de este atributo, a la luz de su inmutabilidad? ¿Qué pasa con aquella persona que no cree en Dios? Bueno, ciertamente, y como hemos visto, Dios no cambia. Y Él ha dicho algo que no ha cambiado hasta el día de hoy. Solo piensa en esto. Si cada decreto de Dios, si cada palabra, si cada juramento de Dios no cambia, entonces escucha estas palabras. Acompáñame a Marcos 16:16. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice así Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero escucha, mas el que no creyere será condenado. Esto jamás va a cambiar. Tú puedes ser tan bueno como tú quieras. Tú puedes ser tan moral como tú quieras. Tú puedes ser tan honesto como tú quieras, tan responsable como tú quieras. Pero escucha, al Dios inmutable dice, el que no creyere será condenado. Será condenado. Aquí no dice, si no crees o si tú llevas una vida santa, serás condenado. No, simplemente dice, si no crees, si no crees. Estamos hablando de obras. Simplemente estamos hablando de un creer en el corazón. Y esta es la piedra de tropiezo para muchos. Únicamente debes de creer, porque si no lo haces, serás condenado. No hay varios caminos. No es como una montaña que subes por varios caminos para encontrarte a ese Dios, no. Solamente hay un camino, el cual es creer en Cristo. Ya que el Dios inmutable, el Dios que no cambia, ha dicho que el único camino para llegar a Él es por medio de Cristo y nada más. Nada más. Él no ha cambiado esa decisión. Él no ha cambiado esas palabras. El que cree será salvo, mas el que no creyere será condenado. A la luz de este atributo, los incrédulos deben de tener miedo delante de Dios Todopoderoso. Porque si no creen,
serán condenados. Hermanos, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Tus amigos te pueden traicionar, los pastores te pueden traicionar, pueden cambiar, todos pueden cambiar, excepto Dios. Tus hermanos en Cristo, en la iglesia, por supuesto que pueden cambiar, para bien o para mal, pero aún así Dios los va a amar. Dios no cambia, hermanos. Solamente quiero terminar con esto. Hermanos, en este 2021, probablemente o quizá tu situación en la vida no va a cambiar. No va a cambiar para bien. No lo sé. Tú puedes perder absolutamente todas tus propiedades. Es más, quizá toda tu vida puede ser sacudida en este 2021. Pero recuerda algo, hermano, si te encuentras en esa situación. Solamente recuerda que hay un lugar donde el cambio no puede poner su dedo. Solamente hay un lugar donde el cambio no puede existir. ¿Sabes cuál es? El corazón de Dios. El corazón de Dios no sufre alteración alguna. El corazón de Dios nunca va a cambiar. Y Él siempre va a estar ahí para cuidarte, protegerte y ayudarte. Por gracia y por misericordia, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Quédate con eso en tu corazón, hermano. Estamos viviendo unos tiempos, pasamos un tiempo difícil, 2020. Pero ahora, el 2021, no sabemos cómo nos vaya. Si nos va bien, gloria a Dios. Si nos va mal, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios inmutable. Dios te bendiga, hermano.